Teórico de altura, porque se había encargado y otra cosa. Y aparte vuelven a revisar un montón de cosas, después integrar un montón de cosas. De altura es fantástico. Les voy a subir unos papers para el de ejercicio hoy, porque teórico de ejercicio no va a haber, prefiero dar el de altura, porque prefiero volver para atrás para que vuelvan a pasar cosas. El de ejercicio tienen que preparar el informe, todo, así que les voy a subir material para que puedan revisar bien el informe. Después, si avanzamos de tiempo, y falta el de estrés, que es el último, estrés neuroendocrino, psiconeuroendocrinología, inmunoendocrinología. O sea, de nuevo integramos todo, a través del estrés. Termorregulación se lo voy a dar por altura. Ahí hace mix. Todo junto ahí. Total, todo tiene que ver con todo, así que... Bien. ¿Se acuerdan que ayer, el viernes, habíamos llegado y estuvimos hablando de cerebelo, rol de cerebelo, y nos falta ver qué pasa con esa información o esa selección de ese plan motor, que ya ha sido corregido un poco por cerebelo, ¿sí? Y esa información cerebelosa vuelve o a la corteza o vuelve al tronco para terminar de coordinar la ejecución del movimiento. Pero toda esa información, obviamente, que pasa por una serie de estructuras más para lograr que esa ejecución del movimiento sea la más adecuada y eficiente. Obviamente que lo primero es la información motora cruda de ese plan motor, que es la que baja por la vía descendente que llamamos directa, ¿sí? O sea que, ¿se acuerdan que ya habíamos visto que M1 va a recibir los inputs de M2, ¿sí? Que ya procesó todo, de las dos suplementarias motoras, que también de C1, ¿se acuerdan que habíamos visto que había la información propioceptiva, también está nutriendo a M1, ¿sí? Obviamente siguiendo la organización somatotópica, y en menor proporción recibe tálamo motor, corte prefrontal y parietal. Así básicamente M1 vuelve a recibir toda la información porque eso es milisegundo a milisegundo, ¿sí? Ahora, vamos a repasar entonces qué características tiene la corteza motora a diferencia de la corteza sensorial y de la corteza de asociación, que es algo que ustedes han visto en histología, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto? Cuando hablábamos de la corteza primaria de asociación, a dónde principalmente, a qué capa cortical ingresaba la información, ¿sí? Que venía de las vías ascendentes. ¿Se acuerdan que ingresaba? Y fíjense que el tamaño de la capa donde ingresa, que es la capa 4. Fíjense si comparamos con la corteza motora primaria, fíjense también en la capa 4. O sea, tiene las mismas capas, pero acorde a la función que cumple, ¿sí? El tamaño que ocupa esa capa, porque es donde recibe la información o eventualmente envía la información a través de las fibras de proyección, como es en el caso de la corteza motora primaria, ¿sí? Cambian totalmente, ¿sí? Son las mismas neuronas, pero solamente ocupan más espacio. Entonces, la capa ocupa mayor espacio en esa corteza. Y fíjense, la de asociación son más o menos parejas todas. Principalmente hay interneuronas entre las distintas capas de asociación. Y también recibe mucha información en la 4 del aferente. Y en la capa 3, donde están la mayoría de las interneuronas, fíjese que comparablemente es ahí a donde llega principalmente la información. Ahora, la 5 es de donde van a partir las neuronas de proyección. En las distintas partes, en las distintas cortezas motoras, hay distinta proporción. Pero en L1 hay unas células que son las más importantes, que son las piramidales de Betz. Son donde más hay en la corteza M1. Fíjense que, como decíamos, las áreas corticales, a su vez, cuando hablamos de la corteza, teníamos las fibras, ¿se acuerdan? Entre ellas serían las interneuronas que conectan distintas áreas de la corteza, las que llegan a las fibras, como en este caso, las talámicas y las de proyección. De las que estamos hablando es de las de proyección. Capa 5, corteza motora, M1 principalmente. Entonces, acá las tenés. Son estas fibras de proyección
que tiene una estructura particular, y si nosotros las comparamos con las otras capas, sabemos que estas neuronas piramidales eferentes son glutamatérgicas, o sea que a donde lleguen van a estimular. Mientras que, fíjense, la mayoría de las interneuronas del córtex son GABAérgicas, o sea que se están regulando las distintas zonas del córtex. Y hay que además sumarle a esas, además de las aferencias que son sensoriales, las aferencias que irradian a toda la corteza, que son de los sistemas modulatorios difusos, sistemas atencionales, ¿se acuerdan? No toda la corteza. O sea que todas esas estructuras van a ser estructuras que llevan información e integran información. Acá tenemos entonces cómo es la estructura de la de Betz, grandes dendritas, axón. Por eso llaman células piramidales gigantes o células de Betz. Entonces, sabemos que esa M1 tiene una copia del programa seleccionado, por lo tanto se van a ir estimulando los músculos que participan de ese programa motor. De allí entonces decimos que el sistema piramidal tiene su función principal es coordinar y ejecutar los movimientos voluntarios, que ya los vamos a definir a qué es movimiento voluntario para diferenciarlo de movimientos involuntarios. Pero bueno, más adelante. Obviamente que, ustedes ya saben que hay otras de las fibras que aparecen en esa corteza son las que conectan los dos hemisferios, ¿sí? Y tiene importancia porque en general la información de un hemisferio puede, ¿sí?, pasar al otro, pero a su vez sabemos que en las vías que llevan la información generalmente se cruzan, ya lo vimos en las aferentes, también pasan las eferentes. En general, esos movimientos voluntarios que parten del sistema piramidal se van a ejecutar en forma contralateral, no todos. Principalmente, cuando le decimos principalmente, quiere decir que hay algo que no es así. O sea, hay un porcentaje que no es así. Principalmente maneja movimientos finos, o sea que los movimientos de esa vía piramidal van a ser principalmente de los dedos de las manos, por ejemplo, ¿sí? No de las manos, de los dedos de las manos, ¿sí? Y obviamente que genera una acción opuesta entre músculos agonistas y antagonistas, porque ya vimos que obviamente para poder ejecutar un movimiento tenemos que asegurar que haya una acción contraria para facilitar que ese movimiento sea armonioso. Por eso, ¿por qué decíamos que prácticamente es contralateral? Porque ese sistema piramidal está conformado, fíjense, por fibras de distinto lugar. Generalmente decimos piramidal M1, de las de Betz, 50%, pero también recibe de M2 y de áreas sensoriales. O sea que esa vía piramidal, en su mayor parte viene de M1, pero también tiene de M2 y sensorial. Obviamente que mantiene la organización fototópica. O sea que fíjense que todo esto conforma el sistema piramidal. Pero ustedes ya saben por anatomía que el sistema piramidal tiene dos tractos. ¿Se acuerdan? En realidad 3. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Todo esto es córtico espinal. O piramidal, por eso el sistema piramidal, pero tiene 3 principalmente divisiones. Hay una que casi no la decimos porque es córtico ocular, porque nos maneja los músculos de la cara, por eso nos lo olvidamos. Pero por otro lado tenemos otras 2 divisiones importantes, una cruza y otra no cruza, ¿se acuerdan? O sea que acá que tenemos, ¿sí? Si bien todas parten del mismo lugar, tenemos la diferencia en que lo que llamamos lateral, ¿sí?, y anterior. Entonces tenemos el córtico espinal lateral, que es el que llamamos cruzado, es este, el que cruza prácticamente el 90%, por eso decíamos, se ejecuta en el lado contralateral, y es el que no está totalmente desarrollado en el nacimiento. Este es el que se va terminando de melinizar a medida que avanza la ontogenia. Y el ventral, o anterior, que es este, es la parte de los haces que partieron y que, ¿sí?, no decusan, por eso se llama directo y es ipsilateral. Decusa solamente cuando, ven acá, hace todo el recorrido ipsilateral y decusa ¿dónde? En el segmento donde va a ejecutar su acción. Uy, perdón.
Recuerden que este sistema va a tener inervación sobre las motoneuronas alfa y también sobre la gamma. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la importancia de la coactivación alfa-gamma para que ese sensor sea reseteado y se pueda mandar constantemente información propioceptiva? Entonces, nosotros si vemos, este es el recorrido, acá tenemos todos los circuitos, este es el principal recorrido, ¿ven? Acá está ampliado. Acá ¿qué tenemos? Que hay una colateral y otra colateral. Esto como una supersimplificación, hay 10.000 colaterales posiblemente, pero vamos a hablar de dos importantes. Fíjense que acá que tenemos, esto es una motoneurona, ¿sí? Y acá que tenemos una interneurona. O sea que no es solamente la motoneurona alfa, la motoneurona gamma, sino que también hay interneuronas que son estimuladas por esta vía córtico-espinal. O sea que hay tres muy importantes. Cuando lo vemos de cerca esto, fíjense que tenemos, acá tenemos el ejemplo del reflejo miotático. ¿Se acuerdan? Muy importante que teníamos la IA que ingresa, esto es lo que va a llevar la información propioceptiva, acá va a colaborar con desencadenar el reflejo, y ¿qué dijimos? Que ese reflejo era modulado por vías descendentes, ¿sí? Fíjense que acá que tenemos motoneurona alfa, entonces tenemos la vía descendente que estimula esa motoneurona alfa, pero fíjense que acá aparece que la colateral estimula a una interneurona que inhibe a la motoneurona alfa. ¿Sí? O sea que está controlando que no se exceda. Es como la acción sobre esa motoneurona alfa. O sea que, y después nos tenemos, bueno, que acordar que también pasa eso sobre la motoneurona gamma. Estas interneuronas que tenemos acá, ¿sí? Esa interneurona inhibitoria que puede liberar GABA o glicina, nosotros ya la hemos nombrado la otra vez, ¿sí? Porque también es estimulada por una colateral de la misma motoneurona alfa, ¿sí? Y son las de Renshaw, que tienen un montón de funciones también en la médula. Es un sistema importante medular de control. Siempre es inhibitoria, pero puede liberar GABA o glicina. Entonces vamos a tener el cruzado, que era la mayor parte del sistema, ¿se acuerdan? El 90% que decusa, ¿sí? En las pirámides, por eso es piramidal, y que inerva, fíjense, principalmente motoneuronas, tanto alfa como gamma, como interneuronas, que están en los segmentos que manejan los músculos distales para los movimientos finos. O sea que es ese que realmente hace la función que nosotros le decimos sistema directo, piramidal, ¿sí? Es ese, movimientos finos de músculos distales, principalmente dedos de las manos, ¿sí? Y el directo, ¿sí? Fíjense que inerva también motoneuronas, pero de músculos proximales, del tronco y de las extremidades inferiores, para el control de la postura. O sea que fíjense que tienen dos funciones que se separan un poquito. Uno es principalmente músculos distales y la otra tronco y proximales para la postura. Y acá faltaba el tercero, que siempre nos olvidamos, que es el córtico vulvar, que es el que dirige los músculos de la cabeza y del cuello. Expresión facial, masticación, deglución, producción de sonido, es córtico vulvar. No es ni el directo, ni el cruzado. Entonces fíjense acá que tenemos. Tenemos un ejemplo de un movimiento voluntario, que es, por ejemplo, subir una escalera. Fíjense que ese movimiento voluntario se está haciendo a través de ¿qué? Del control de motoneuronas alfa y gamma, que son las mismas que participan de ¿qué reflejo? El flexor. ¿Sí? O sea, manejando agonistas y antagonistas en forma contraria. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las vías corticales que van a terminar influyendo. Y acá tenemos motoneurona alfa, motoneurona gamma, que regula principalmente, en este caso, para mantener ¿qué cosa? La flexión de la rodilla. ¿Qué hacen? Aumenta acá. Al aumentar la descarga gamma, ¿qué está haciendo? ¿Aumentando qué cosa? El tono. Y acá, en este caso, ¿qué hace? A través de la motoneurona alfa, pero fíjense que acá hay una neurona inhibitoria, interneurona inhibitoria. ¿Qué está haciendo? Disminuyendo el tono del músculo antagonista para realizar esa acción. Todo es el córtico espinal.
O sea, la información básica para ese movimiento la da el córtico espinal. Esto sería justamente un movimiento voluntario de flexión de la rodilla. Un ejemplo. Imagínense para cada movimiento que hacemos toda la información que se está procesando. Sí. Sí. La neurona azul ya no es parte de ¿Esta? Sí. Esta sí es la IA. Es la sensorial IA, que termina en la motorneurona alfa y después su colateral informa la propiocepción en donde, en 3A, que después mandan información a M1. Y así vamos conectando. Vamos. Encima todo pura sigla. Ahí no sería al revés, el de arriba, el cuádriceps, no sería que tendría que estar. Y acá estamos estimulando, si al aumentar la moto, lo que pasa es que acá estás haciendo que se contraiga este para que esto, ¿ven? Este, exactamente. Es para hacer esto, Claro, este movimiento. Ahora, toda esa información que viene de M1, ¿sí? Ya vimos que también había vías, ¿se acuerdan la clase pasada? Que desde la corteza informaba este mismo plan motor a otras estructuras subcorticales. ¿Sí? Que no hablamos de los ganglios de la base, porque los ganglios de la base ya participaron en la selección, ¿sí? Porque partía de M2 la información, ganglio de la base, volvía a M2 y de M2 seleccionado iba a M1, pero de M1, además de informar cada motoneurona alfa que participa, informa estas otras estructuras subcorticales que son las que llamamos sistema extrapiramidal. ¿Por qué viene la cuestión? Porque pareciera cuando uno ve eso, que es generalmente lo que dice el sistema extrapiramidal, parece que la información apareciera en el rubro espinal, así como aparece la información motora mágicamente en el rubro espinal. Porque sí, la vía extrapiramidal es rubro espinal, pero la información que llega al núcleo rojo viene de la corteza, de la base, del cerebelo, ¿se entiende? Entonces no se olviden de eso, porque es una parte fundamental para entender cómo funciona. Si nosotros tenemos en la cabeza que el rubro espinal, mágicamente la información aparece en el núcleo rojo, ¿cómo sacamos? Son circuitos. Pero anatómicamente se llama sistema extrapiramidal. Fíjense a qué, a todos estos, todas estas vías que son subcorticales. ¿Proyectan a dónde? A circuitos espinales, termina proyectando. Nuevamente a la médula, o sea que esa médula, además recibe la información de la corteza, recibe la información procesada de todos estos núcleos subcorticales. ¿Para qué? Para control de la postura y de los movimientos involuntarios automáticos y de ajuste. ¿Sí? Todo eso. Uy, perdón. Entonces, los 4 principales, porque hay otros olivares y otros, pero los 4 principales, ¿cuáles son? Rubro espinal, retículo espinal, vestíbulo espinal y tecto espinal. ¿Sí? Esos 4 son los que principalmente nos vamos a enfocar. Que acá están. Rubro espinal, que es este, vestíbulo espinal, ¿sí? Retículo espinal y el tecto espinal, que en esta no figura, pero es porque principalmente regula el movimiento de los ojos, ¿sí? Para mover la cabeza. Funcionalmente, no sé si en neuroanatomía vieron también esta otra subdivisión, que tenemos acá, porque es una subdivisión funcional bastante, que nos facilita bastante entender cómo funciona todo el sistema descendente y qué regula. Se dividen en, ¿ven que tienen 2 ahí? Lateral y medial, ventromedial. Sistema lateral, fíjense que tenemos dentro del sistema lateral, que es este que está separado por naranja. Córtico espinal y rubro espinal. ¿Sí? Fíjense que en el medial o ventromedial tenemos el vestibular, el tecto espinal y el retículo espinal. O sea que por su ubicación están, o sea, anatómicamente están divididos en esos 2 grupos, pero tienen funciones totalmente distintas. ¿Se acuerdan qué hace el rubro espinal? ¿A dónde terminan principalmente las neuronas de ese rubro espinal? ¿Se recuerdan la anatomía? Casi distales.
¿Por qué casi distales? Porque depende de lo que ustedes consideren distales. Extradistales, vamos a llamar dedos, córtico espinal, ¿sí? Cruzado, mano, rubro espinal, anteros, rubro espinal. ¿Se entiende? La diferencia sutil. Chicos, esto es como una división así, súper tajante, como para que más o menos podamos entender. Después hay neuronas que van y vienen para todos lados del sistema nervioso. Pero como para llevar una lógica, ¿sí? Movimiento voluntario, ¿sí? ¿Qué tenemos? Lateral. Sistema lateral. Corren por un sistema lateral en la sistematización de la médula. Funciones principales, músculos distales, principalmente de la mano, ¿sí? Para movimientos voluntarios finos que tienen un objetivo, ¿sí? El córtico espinal. Principalmente, ¿cuál? El cruzado. Y después, ¿qué tenemos? Mano y antebrazo, rubro espinal. Sistema lateral. Entonces, acá tenemos control de músculos distales, responsable de movimientos voluntarios principalmente de la mano, además. Y tenemos este otro grupo, ¿sí? Que es el ventromedial. Fíjense que dentro de este ventromedial, ¿quién entra? El directo. Porque se acuerdan que ese directo, que en realidad cruza a nivel segmentario, ¿se acuerdan que controlaba? Principalmente músculos axiales, ¿sí? Proximales, para la mantención de la postura. Y todo el grupo medial, ¿y corre por dónde? Cuando va ahí, medial. Por lo tanto, sistema ventromedial, fíjense que así integra la información visual, por el tacto, vestibular, por el vestíbulo, propioceptiva, como parte del retículo espinal. ¿Para qué? Para el control de la postura y modulación de reflejos antigravitatorios, ¿de quién principalmente? Músculos axiales, proximales y balance de la cabeza. ¿Sí? O sea que el resto del cuerpo prácticamente es manejado por quién? Por el lateral. Por el ventromedial. ¿Sí? Como para que ustedes lo hagan como una gran superdivisión. Porque si no... No, es inconsciente. No quiere decir que la información no salga de M1, pero no es totalmente consciente cómo se integra. ¿Sí? Ahora vamos a ver la diferencia entre eso, involuntario e inconsciente. El otro es voluntario consciente. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver varias veces, así lo vamos a recordar. ¿Qué? Las terapias inervantes, 3 tipos de músculos, o sea, 3 tipos diferentes de fibra, la 1, la 2A y la 2B. Sí, todo es mierda. Lo que pasa es que... Porque, por ejemplo, el ventromedial, si llega principalmente a la zona antigravitatoria, sería principalmente un tipo de... Sí, lo que pasa es que esos son los músculos que van a tener mayor porcentaje de las fibras rojas. No hay una relación entre el tipo de sistema con el tipo de fibra. Sí, está todo correlacionado, porque esas motoneuronas alfa, que son estimuladas por la gravedad, ¿sí? Por su tamaño pequeño, están acopladas a motoneuronas rojas, que tienen alta proporción, en los músculos antigravitatorios. ¿Sí? Pero esos músculos antigravitatorios tienen una menor proporción, a veces un 30% de músculos, porque no quiere decir que no participen de ninguna forma en músculos voluntarios, movimientos voluntarios. ¿Se entiende la diferencia? Por eso siempre decimos principal, como para que puedan hacer en su cabeza un organigrama facilitador. No quiere decir que sea único, siempre decimos principal. Bien. Rubro espinal. ¿De dónde parte la información? Núcleo rojo. Ese núcleo rojo, como dijimos, no es que por generación espontánea tiene información, sino que la recibe a la información. ¿De dónde? Del cortex motor, que obviamente lo estimula, y del cerebro y las bases que tienden a inhibir su acción. Y van a ver que hay un patrón común. ¿Por qué? Por las neuronas que tienen deferencia. ¿Qué sabemos? Corteza motora. ¿Qué tenían las células de la corteza motora? Las proyecciones motoras. ¿Qué liberaban? Glutamato. O sea que a donde lleguen van a estimular.
Y los ganglios de la base, ¿qué liberan? GABA. O sea que a donde lleguen van a inhibir. O sea, como, nuevamente, dos grandes divisiones para que tengan en cuenta. ¿Sí? Sí, información hace que se estimula. Lo que tienen que tener en cuenta que paralelamente, ¿qué está pasando? Le está llegando información a M1 que pasó por los ganglios de la base, pero esa activación de los ganglios de la base está mandando información paralelamente ¿a quién? A los núcleos subcorticales, que está modulando inhibitoriamente su acción, pero en el fondo va a terminar facilitando la ejecución. Eso ya les está diciendo que muchos de esos núcleos, ¿qué hacen? Si es necesario que los ganglios de la base y el cerebelo los modulen inhibitoriamente, ¿qué quiere decir? Que regulan aumentando el tono de los músculos que no participan en el movimiento. ¿Y qué hacen? Disminuyen el tono de los músculos que participan en el movimiento para que se pueda ejecutar adecuadamente el movimiento. Después hacemos la sumatoria y le vamos a decir, esto hace la sumatoria, porque ahí se nos complican, porque hay dos grupos. Porque siempre va a haber dos grupos que se están contrarrestando cuando hablamos de músculos flexores y extensores. ¿Sí? Siempre están en competencia. Entonces depende del movimiento que hacemos, estimulamos en general los flexores para el movimiento de las manos, porque no hacemos esto, sino que con el movimiento de las manos, el movimiento de tensión es flexor principalmente, ¿sí? No es extensor. ¿Sí? Entonces ya ahí se les dice, si el córtico espinal maneja los músculos distales de los dedos, principalmente su acción va a ser estimular ¿a quién? A la motoneurona alfa y a quién? Que aumenta el tono de los flexores, de las motoneuronas gamma, de los músculos flexores. ¿Se entiende? Porque si lo van a aprender de memoria, van a derrapar. Es imposible aprender esto de memoria. Tienen que ir razonándolo. ¿Se entiende? ¿Sí? Pensando, buscar un ejemplo y razonarlo. ¿Ah? Entonces. ¿Las modulaciones son siempre a nivel presináptico? ¿Cómo? ¿Las modulaciones son siempre a nivel presináptico? Depende. Acá decimos modula la acción porque es una sumatoria de un montón de información, no es la única que le está llegando. Todo esto llega a la motoneurona alfa, que también le está llegando de la corteza. ¿Sí? O sea que es la sumatoria, pues ya vamos a ver que siempre hay que considerar eso. Entonces tenemos la vía que parte del núcleo rojo, pero sabemos que ese núcleo rojo, fíjense que recibe información cortical del cerebelo y de los ganglios de la base. La vía principalmente es contralateral, controla parte inferior de las extremidades, músculo de las manos principalmente, por eso no quiere decir que sea lo único, pero principalmente músculos de las manos. Y es importante para el movimiento de antebrazos y manos, no de los dedos, porque es el otro el que hace el de los dedos, independientemente del tronco. ¿Se entiende? ¿Les queda el grupito lateral? ¿Sí? Bien. Retículo espinal, después es un lío. Porque hay dos retículos espinales que tienen efectos contrarios sobre los músculos flexores y extensores. Entonces ahí ya se empieza a complicar. Fíjense, obviamente núcleos reticulares obviamente les digo, núcleos reticulares hay 20 millones, ya vimos un montón. Hablamos de formación reticular ya varias veces, hablando de casi toda la función del sistema nervioso aparecen los núcleos reticulares, porque es una conjunción de núcleos que liberan un montón de neurotransmisores distintos y que cumplen funciones distintas. Porque cuando hablamos del SARA, también hablamos de algunos núcleos reticulares, o sea, también ahí. Estos son específicamente que participan del control motor. Núcleos reticulares pontino y vulvar. Pontino y vulvar. La mayor parte, obviamente, que reciben información. ¿De dónde reciben información? De la corteza, que lo estimula. Propiocepción espinal. Hay vías espinoreticulares
que llevan la información espinal, cerebelo y ganglios basales que tienden a inhibir su acción. O sea que para que realmente ejecute, o sea, esos núcleos que estén activados, tienen que recibir la información de la corteza, la información propioceptiva, y a su vez es modulada inhibitoriamente por ganglios de la base y cerebelo. Entonces, acá que tenemos las vías del córtex, principalmente motor, fíjense que van a estimular a los dos, tanto a los pontinos como a los vulvares. Y obviamente vamos a ir a ver a dónde van cada uno de ellos dentro de un rato. Perdón. Regulan principalmente sensibilidad de flexores y extensores de piernas para la marcha. Entonces ahí ya dividimos. Pasamos de modular principalmente, ¿sí?, los brazos, antebrazos, los retículos espinales, principalmente músculos que regulan la marcha, ¿sí?, flexores y extensores. No quiere decir que únicamente, principalmente, como para que lo encuentren un link como para razonarlo. Fíjense, si se fijan acá, tenemos las vías, fíjense que dijimos ipsilaterales, ¿ven? Que tenemos acá los dos, el pontino, vulvar, que recorren por esta zona y emergen en el segmento que están regulando. Principalmente segmentos que tienen que ver con la regulación de miembros inferiores para la marcha. Entonces, cuando tenemos los retículos espinales, acá tenemos este que está acá arriba, es el rubro espinal, y este que está acá abajo, está representado los dos reticulares. Ahora, si ustedes ven, ¿qué tenemos acá? Pequeñas diferencias. Decimos retículos espinales, pero hay pequeñas diferencias entre los dos subgrupos. El pontino protuberanciano medial es el que es ipsilateral, incrementa el tono extensor de las piernas y de reflejos posturales antigravitatorios. O sea que nos mantiene principalmente erguido. Y el espinal, retículo espinal vulvarolateral, es bilateral, o sea que cruza al llegar al segmento y facilita el tono flexor de las piernas, ¿sí? O sea que uno facilita el extensor y otro facilita el flexor. Por eso la conjunción de la actividad de ambos es lo que facilita la marcha. ¿Ah? Bien. Uy, me olvidé de moverlo. Bueno, ahora vamos a ver. Pero está el vestíbulo espinal. También. Dos vestíbulos espinales. ¿Sí? Pero este es más fácil. ¿Por qué? Los núcleos vestibulares lateral y medial, la mayor, obviamente, ya sabemos fácil, dice vestibular, la mayor referencia de dónde lo recibe. Sistema vestibular. ¿Sí? Pero también del córtex, que lo estimula, de la propiocepción espinal, ganglios de la base y cerebelo que tienden a inhibirlo. O sea, fíjense que el patrón es prácticamente el mismo. Acá le agregamos no la información propioceptiva, sino la vestibular. Y eso ya les está diciendo qué va a manejar, qué músculos va a manejar este sistema. Porque si acá que tenemos la información vestibular, que se integra en el núcleo vestibular, cortical, oculomotor, cerebelar y de la propiocepción de la nuca, listo, ya sabemos qué maneja. Principalmente, una de las divisiones vestibular maneja ¿qué? El tono de los músculos que manejan la cabeza y lo coordinan con la dirección de la mirada. ¿Sí? Similar a lo que hace el tecto espinal. Entonces acá tenemos las dos vías, ¿ven? Las dos vías y media entonces ajustes posturales del tronco y piernas y movimiento de la cabeza para mantener el balance del cuerpo. Ahora, hay uno que es principalmente el tronco y piernas y el otro es de la cabeza. Ahora vamos a ver cuál es. Tenemos acá entonces el lateral y el medial. Cuando vemos las funciones de los dos, tenemos el lateral, ipsilateral, facilita el tono de músculos extensores antigravitatorios de extremidades y tronco. Fíjense que nunca más hablamos de los músculos distales y los dedos. Quedó. Acá hablamos de músculos proximales,
y el tronco. Y el vestíbulo espinal medial, que es bilateral, que maneja tono muscular para mantener el movimiento de la cabeza, por eso recibe la información propioceptiva de la nuca, y coordinación de los movimientos de la cabeza con los ojos. Por eso recibe la información de los músculos oculares, la información propioceptiva de los músculos oculares que se integran. O sea que ahí tienen los dos sistemas. Nos falta el tracto espinal, de dónde parte la información, capas profundas del colículo superior, y ustedes ya saben qué tipo de información se integra en el colículo superior. Visual. Entonces, justamente, recibe información principalmente del nervio óptico, córtex visual, cuerpo geniculado lateral. Todo lo relacionado con la visión. Es contralateral y termina, fíjense dónde, en los niveles cervicales superiores, porque maneja o controla la mirada. Son los que median reflejo que mueven la cabeza y el cuello para orientar a estímulos visuales. O sea, el otro afecta el tronco, nunca el tronco. En este, la cabeza para que vaya coordinadamente con la fijación de la mirada. Entre algunos hay sutiles diferencias, pero podemos como así hacer grandes, acá le dejé la gran diferencia solamente, ¿sí? ¿Y cómo se, no entendí cómo se diferencia del anterior? Porque también coordinado ojo y movimiento de cabeza. Sí, sí, también. Lo que pasa es que este se orienta al estímulo visual y el otro solo el movimiento de la cabeza. Vos podés mover la cabeza sin tener un objetivo visual. Es más, con los ojos cerrados podés mover la cabeza. En cambio este te orienta de acuerdo al estímulo visual, por eso la información le llega de la integración del córtex visual. Por eso decimos que mantiene la mirada. O sea, al decir mantiene la mirada, decís, estoy siguiendo, ¿sí?, con la visión algo. El otro en realidad solamente te estabiliza la cabeza en función de los movimientos del resto del cuerpo. Bien, entonces, tenemos el sistema piramidal y extrapiramidal. Todo ese conjunto de estructuras es lo que ustedes en los libros de clínica van a encontrar como motoneurona superior. Entonces cuando dicen síndrome de motoneurona superior, te están diciendo que algo pasó ahí arriba. ¿Sí? En alguna de todas esas cosas algo pasó. Tanto en el sistema piramidal como extrapiramidal. Es la motoneurona superior. Profe, ¿y el córtico vulvar no lo vemos? Como que lo realizaba acá, la secta piramidal y la piramidal y el córtico vulvar. Córtico vulvar, faciales, tiene influencia con el sistema límbico porque expresa las emociones. No. De acá. Es más, te pones votos, no tiene función. Ya pasó. Bien. Sistema medial, que es el más complicado. Todo ese que maneja y controla la postura. Entonces, cuando lo vemos en su todo, que decimos, el sistema medial, ¿para qué sirve? ¿Para qué esto? Para asegurar la tensión suficiente, o sea, el tono suficiente en los segmentos axiales y proximales, ¿sí?, que permiten el soporte de los segmentos distales, que son los que nos importan para el movimiento voluntario que tiende a un objetivo, que es principalmente en nosotros. Bípedos son los movimientos de prensión de las manos, ¿sí? Por eso fíjense que evolucionó hacia todo eso. Y su orientación en el espacio pericorporal, por eso tenemos el tecto y el vestíbulo espinal, con vistas a tareas de prensión y manipulación, ¿sí? Principales funciones, como todo el sistema medial, en función de mantener el tono postural, ¿sí?, y la mantención en función del entorno para el objetivo del movimiento voluntario, que lo subdividimos en ese córtico espinal cruzado, que es el movimiento de prensión de los dedos. ¿Entienden? Como la forma, entre medio hay 20 millones de variedades, ¿sí? Montón. Esta es la única forma que yo encontré más o menos querible, funcional de ver este sistema. Vamos a, entonces, hacer un cierre de cuando integramos todo esto, qué va pasando con el tono flexor y extensor. Y acá damos la resultante.
Es como que de todo lo que iba llegando, ¿sí? Y que en realidad hay que participa porque de lo que va llegando tenemos que tener en cuenta, bueno, en la próxima diapositiva, se me olvidó adelantar. Efectos sobre el tono flexor y extensor. Por tracto, entonces, el rubro espinal, motoneuronal alfa y gamma de músculos flexores, dijimos, de los dedos principalmente, movimiento de prehensión, y inhibe los extensores de los nervios para que acompañen, ¿sí?, los movimientos del antebrazo, hasta antebrazo, mucho, principalmente. Después tenemos, ¿por qué está separado? Porque este era parte del lateral, y estos son del medial. Y acá que tenemos vestíbulo espinal lateral, porque ¿qué hice? Saqué el de la cabeza. No está el de la cabeza. Tecto espinal, no está, ¿sí? Fíjense que nos centramos en ¿dónde? En músculos proximales y axiales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Existe extensores e inhibe tono de músculos flexores ¿de quién? De los miembros. Fíjense que entonces cuando hablamos entre estos dos, porque principalmente este inhibe el extensor de los miembros, porque no es que es principalmente el miembro superior, porque es el 80% maneja el miembro superior. Y acá, el vestíbulo espinal lateral, ¿qué hace? Activa el extensor. O sea que tienen funciones opuestas. ¿De quién? De los miembros. Lo que pasa es que este también tiene en un 80 mayor porcentaje el miembro superior. Y después vamos a hablar de los que manejan principalmente el miembro inferior. ¿Cuáles son? Los retículos espinales. Vulvar y continuo. Fíjense, el vulvar inhibe el tono muscular extensor, antigravitatorio, principalmente axial, y de los miembros inferiores, al inhibir la motoneuronal gamma y estimular la gamma flexora. Y el continuo hace lo contrario. Por eso decíamos que el resultado de uno era facilitar la flexión y el otro facilitar la extensión, como resultante. Bien. Y entonces, cuando... Sí. El tracto vestíbulo espinal lateral, la activación de los extensores es a través de la misma alfa y gamma. Siempre termina estimulando alfa y gamma. O sea, casi todos estimulan alfa y gamma, las dos. O una interneurona que va a terminar ejerciendo su acción sobre la alfa y la gamma. Siempre que hable de tono va a ser a través del circuito del arco reflejo miotático. O sea que la gamma la vas a tener que modular. Entonces, cuando hablamos de las diferencias entre una decorticación y una descerebración, fíjense, si ustedes ven el dibujo, el modelo, ¿qué diferencias encuentran? ¿Cómo están? Flexionados en el primero y extendidos en el segundo. Entonces ahí ya fácilmente pueden saber dónde está el problema. Porque el problema se visualiza en el miembro superior, en este caso, ¿no? ¿Sí? O sea que si hablamos principalmente el cambio entre la flexión y la extensión es del miembro superior, el cambio ¿dónde está? Si fue afectado o no, el rubro espinal. ¿Sí? Movimiento fino no va a poder hacer. El córtico espinal ya fue. ¿Sí? Acá lo que estamos visualizando, ¿qué es? Si está afectado, lo que maneja el tono. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Se afecta el núcleo rojo o no? Fíjense acá. Es por debajo del núcleo rojo se cortó la influencia del núcleo rojo. ¿El núcleo rojo qué hacía? Aumentaba el tono flexor. Entonces, ¿cómo están las manos acá? Aumentó el tono extensor. Y acá, el núcleo rojo está súper activo. Entonces, está muy aumentado. ¿Por qué? Porque perdió la inhibición de los ganglios de la base y del cerebelo. ¿Se entiende? Porque entonces ahí recién pueden interpretar algo. Porque no es el núcleo rojo solo, sino es lo que cortó la información que llega al núcleo rojo y que el núcleo rojo integra. ¿Sí? Donde vos ves el efecto. No ves el efecto del núcleo rojo, sino de la información que dejó de llegar al núcleo rojo o la información que dejó de mandar el núcleo rojo. ¿Se entiende? Por eso es importante, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de
que teníamos las neuronas corticales principalmente, que estimulaban, ¿no? Acá es el ejemplo de los pontinos y bulbares, reticuloespinales, que ambos, ¿sí? Dijimos que regulan el tono flexor y extensor de ¿quiénes? De los músculos, principalmente los miembros inferiores involucrados en la marcha. Pero obviamente con esta información sola no vamos a poder entenderlo, porque nos falta la regulación inhibitoria de los ganglios de la base y el cerebelo, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta dos cosas, que en este caso están estimulados los dos al mismo tiempo y se regulan mutuamente. Ya vamos a ver por qué es importante. Ya lo adelanté, dijimos marcha, ¿sí? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que estos núcleos reciben información de acá, ¿ven esto? De la corteza y de los ganglios de la base. Por lo tanto, el sistema medial, siempre tenemos que tener en cuenta que el medial está inhibido por ganglios de la base y cerebelo. Y entonces vamos a poder hablar de circuitos, porque la corteza también sabemos que siempre recibe información, que estimula esos núcleos. Entonces tenemos un sistema, circuito, córtico, estriado, reticular. O sea, de la corteza pasó a los ganglios de la base, pero de los ganglios de la base llegó ¿a dónde? Al sistema reticular. Y cerebelo reticular. Ahí ya sabemos que esa información va a terminar siendo inhibitoria sobre los núcleos reticulares, ¿sí? Entonces, el resultado es facilitar el tono de los músculos extensores, e inhibir el tono de los flexores. O sea que la acción inhibitoria nos permite mantener la postura erecta. Ahora, hay que tener en cuenta que esa formación reticular está tónicamente activa. Por eso hay que inhibirla constantemente para poder mantener la postura erecta. ¿Se entiende? Y a su vez, como el córtico estriado ya el estriado seleccionó el programa motor antes de enviar la información al sistema reticular, una vez seleccionado el programa, va a modificar la acción de tónica de esta formación reticular de acuerdo al programa. Porque sabemos que esa formación reticular tiene en sus dos núcleos, continuo y bulbar, dos acciones contrarias. Entonces, dependiendo de la información y el programa motor que se seleccione, se va a aumentar o disminuir la inhibición sobre ellos. ¿Se entiende el concepto? Entonces el cerebelo y los ganglios base inhiben la flexión y por eso la flexión del músculo. Siempre van a entenderá, por eso decimos que ayudan a mantener la postura erecta, ¿sí? Y ahí tenemos el espino cerebelar rubroespinal, y el córtex rubroespinal. Fíjense que ya cuando metemos la palabra rubro, ya estamos hablando del otro conjunto, que sería principalmente para manejar el miembro superior, ¿sí? Información espinal que es procesada en el cerebelo y modula inhibitoriamente, ¿qué cosa? El tono flexor, porque sabemos que el rubro, ¿qué hace? Aumenta el tono flexor. Entonces en este caso lo que se está inhibiendo es el tono flexor para poder llevar a cabo el movimiento voluntario de esos que tienden a la manipulación de objetos. ¿Está? Entonces fíjense que si lo vemos por sistema y vemos todo el sistema en su conjunto, podemos entender la función última de cada una de estas vías. Profe, ¿solamente modula el movimiento o la fuerza también, como ustedes Y ya vamos a ver cómo modula la fuerza. Es que para hacer un movimiento que tendiente a un objetivo, tenés que, después de que en el campo visual tuviste el objetivo, caminar hacia ese objetivo, modular las miembros inferiores, y agarrás el objetivo, ¿sí? O sea que tenés que establecer la dirección en la que se va a mover esto y esto, y con la fuerza que se va a mover esto y la velocidad que se va a mover todo eso. La dirección y la fuerza y la velocidad le establece la corteza motora por el córtico espinal sobre las motoneuronas alfa directamente de los músculos que se van a mover en los dedos. Todo el resto se coordina, ya les tienen la antinomia positiva, se coordina desde la corteza M1, que baja, pero a su vez es modulada por la información que se procesó entre el ganglio basal y el cerebelo, y bajan paralelas juntas, porque tienen los músculos son los mismos, y las motoneuronas alfa y gamma son las mismas, pero integran toda la información. Bien, entonces,
Todo esto tiene relación con lo que ustedes estudiaron en anatomía como sistematización de la médula espinal. Que vieron que vemos el corte, vemos por dónde van los tractos sensoriales, vemos el corte y vemos por dónde van los tractos motores, que ya los subdividimos en lateral y medial, justamente por dónde van recorriendo esa médula. Ahora, esa organización también nos permite ver otra cosa, como una aplicación funcional. También en esa médula tenemos que está organizada somatotópicamente. Y tenemos, en este caso, estamos observando un corte medular de segmentos que regulan el movimiento del miembro superior. Podría ser una pierna la que está dibujada. Serían los segmentos que tienen que ver con el miembro inferior. Y acá que tenemos sistema lateral. Y acá que tenemos esta violetita sería por donde recorre el sistema medial, como sistema. ¿Sí? Y fíjense que por la ubicación somatotópica de los músculos del miembro, fíjense que el sistema lateral, que es el encargado de los movimientos finos, está muy cerca de la ubicación somatotópica de los músculos, de las motoneuronas alfa que regulan los músculos de los dedos. ¿Se entiende? Ustedes tienen que hacer lo mismo que hago yo. Se ponen así. Y acá arriba se imaginan un núcleo por donde sale la neurona que va a estimular las motoneuronas alfa, que van, porque acá está regulando, llegó, necesito varios, llegó, que viene de arriba, la información del rubro espinal y del córtico espinal. ¿Sí? Entonces la información lateral va a ir a mover antebrazo y músculos distales. En la ubicación somatotópica en la médula, las motoneuronas alfa que regulan estos músculos están cerca de donde aparecen en la médula las terminales de ese sistema lateral. En cambio, las otras dieron la vuelta y aparecen acá las del sistema medial. ¿Qué me van a manejar? Proximal y axial, ¿sí? ¿Para qué? Para poder terminar de mover ese miembro. Por lo tanto, esa distribución somatotópica de los músculos está íntimamente ligada ¿a qué? A la distribución del sistema que regula el movimiento de esos músculos. Pero a su vez, ven que acá dice flexor-extensor. ¿Ven? A su vez, tenemos una distribución. ¿Sí? ¿Ven acá? Estos serían músculos flexores, estos serían músculos extensores. ¿Sí? ¿Ven? Están distribuidos también los músculos flexores y extensores de forma tal que también están más ligados porque el sistema lateral, ¿qué estimulaba principalmente? El tono de cuáles? De los flexores. Y el sistema medial estimula principalmente el tono de los extensores. No sé, pónganse eso y les presume todo. Ese dibujito lo resume todo. Si lo pueden interpretar. ¿Sí? Entonces, después tienen que saber cuáles son los mediales, cuáles son los laterales, pero ahí tienen mucha información, es un modelo que le da mucha información de cómo interpretar cómo funciona el sistema. Entonces, las flexoras son más laterales y las extensoras son más mediales y los músculos proximales son más dorsales y los distales son más ventrales. O sea que tienen relación con ¿qué? Con el sistema lateral y con el sistema ventromedial. ¿Sí? Mantienen una relación estructural con las funciones principales de las vías. O sea que tenemos la relación. Le puse ese que es el más sencillo. Después hay otros donde realmente tienen cada musculito, cada dedito puesto, que es el extensor, donde está el flexor, porque están puestos así en realidad. No sé si se entiende. ¿Sí? Bien, entonces, hoy avanzo un montón. Entonces, para que el movimiento sea correctamente ejecutado, vimos varias cosas hoy. Modularse el tono de los músculos que participan. Primero, obviamente que la información corticoespinal, ¿sí? Va a ir, fíjense que es amarilla, porque siempre va a terminar estimulando a los músculos que están participando. Y fíjense que va a ir a los ganglios de la base que vuelven información al córtex, pero también ¿qué está haciendo? Generando vías eferentes GABAérgicas que inhiben
a los subcorticales y que van a terminar inhibiendo o regulando, porque no siempre inhiben, la formación reticular. Entonces, a través de la formación reticular, fíjense lo que va a pasar cuando estamos modulando el tono de los músculos que participan. En ese movimiento, si hablamos del córtico espinal cruzado, de los dedos estamos hablando, ¿sí? Profe, ¿y si Y- no es espina talámica no pasa nada? ¿Qué? O sea, si no llega a estar las demás equilibradas, pueden... No, están todas juntas. Todas funcionan juntas. Acá las separamos como para poder estudiarlo por separado. Pero todo, porque el movimiento, está bien, podés estar acostado, todo el movimiento en reposo, y si solamente movés los dedos para dar vuelta al celular para que deje sonar, ¿haces así? ¿Qué estás haciendo? Yo hacía córtico espinal, rubro espinal. Porque el miembro inferior, el tronco, están casi en estado de ingrandez en la cama. ¿Se entiende? Pero no, en el día, en el resto del día, en general, es completo. O sea, vas a estar estimulando todo porque va a estar, yo que estoy moviendo la mano, haciendo movimiento con los dedos, estoy caminando, o sea, estoy activando todos los sistemas y se van a estar complementariamente excitando e inhibiendo para favorecer ya sea la marcha o el movimiento de los dedos. Básicamente sería eso, como dos grandes divisiones. Entonces, pero acá es importante cuando hablamos de formación reticular, ¿sí?, que van a activar movimientos, principalmente de miembros inferiores involucrados en la locomoción en la marcha, que acá están, que esa formación reticular, ¿sí?, va a actuar principalmente sobre lo que se denomina CPG. ¿Qué son los CPG? Para la locomoción, patrones generadores centrales. ¿Que dónde se ubican? En la médula. O sea, en la médula ya tiene un montón de circuitos establecidos que no son más ni menos, con varias neuronetas más, pero que prácticamente son, cuando hablamos de locomoción y marcha, los circuitos del reflejo flexor y de inervación cruzada de ese mismo flexor y la extensión cruzada que pasó en mi médula, que van a estar activados por la formación reticular para la marcha, activando alternativamente el aumento del tono flexor y el aumento del tono extensor, depende el miembro que se está moviendo. Pero para que todo eso se ejecute hay patrones generadores centrales. Entonces tenemos que definir qué es la marcha. ¿Sí? ¿Qué es la marcha? Movimiento automático, ¿sí? Si bien el objetivo lo establece el programa motor cortical, cuando se activa el programa a través de esos patrones generadores centrales, la marcha en sí misma es un movimiento automático. ¿Se entiende? No estamos pensando cada paso, cada información que se tira de cada cosa. ¿Qué lo hacemos? ¿No? Se desencadenó. El objetivo está allá y se desencadena el programa marcha. ¿Esto es lo inconsciente? Eso es inconsciente. Un programa automático inconsciente. Pero obviamente que requiere la activación y la regulación de los circuitos oscilatorios que están en esa médula. ¿Desde dónde? De los sistemas supraespinales. O sea, necesita la orden, volvamos acá, necesita la orden de la corteza que dice activar el programa marcha lenta, por ejemplo, entre comillas, chicos, no como para que ejemplifiquen los programas motores, ¿sí? Y obviamente, fíjense que acá hay una colateral, ¿sí?, que estimula, le manda la información a la formación reticular, el córtico reticular. Pero a su vez esa información que le está llegando a la corteza reticular, que es el programa marcha lenta, necesita la regulación de los ganglios de la base, que hacen, bueno, pero es marcha lenta. Entonces, vamos a inhibir más este y vamos a inhibir menos este. ¿Se entiende? Y de ahí, de la formación reticular, parte la información conjuntamente que terminan entre los tres activando el patrón generador central, que serían conjuntos de circuitos neuronales que son parte del flexor y extensor cruzado, que se activan por esas neuronas supraespinales. ¿Está? ¿Se entiende más o menos el concepto? ¿Bueno? Bien, más o menos. Profe, cuando es un reflejo de relejo aprendido, por ejemplo, vas manejando y frenas de golpe, se relacionan... Frenas de golpe porque tomaste la decisión de frenar de golpe. Podés tomar la decisión de apretar el acelerador y cruzar el semáforo rojo. Pero, por ejemplo, se cruza algo y uno tiene como el reflejo enseguida de frenar.
ahí intervenís en ese programa motor, porque el programa motor aprendido, muy aprendido, se vuelve casi como un movimiento automático. ¿Sí? Sí, manejar, el modo Es- automático. se vuelve- manejar y eso, pero es un programa automático que vos recuperás de los programas motores que acumulaste, porque te dieron efectividad, en la corteza motora y en el cerebro. Entonces, ¿Cómo tocar la guitarra? sí, como tocar la guitarra, tocar el piano, andar en bicicleta, son todos programas motores aprendidos. La diferencia con el de la marcha, que es un programa motor innato, porque ya lo vimos, los reflejos los tiene el neonato, ¿sí? Lo que se va madurando son las vías que llevan información de la decisión de un programa motor, en donde la decisión del programa motor es caminar un poco, correr otro, parar. Combinaciones, infinitas combinaciones, ¿sí? Entonces, la marcha, por eso habla de movimiento automático dirigido a un objetivo, porque se inicia a través de una acción voluntaria de la corteza motora. Y obviamente que entonces lo que se va generando es una oposición entre un lado y otro, flexor-extensor, donde después se extendió, se hace el flexor y en el otro se extendió. Pero se utilizan las mismas neuronas que el arco reflejo, ¿sí? Entonces, por eso habla que se alterna. ¿Y quién participa del oscilador? Las neuronas de Renshaw. Son muy importantes en que cuando llegue el comando central, son las que participan alternadamente de inhibir un lado y el otro. Esos patrones, esos circuitos, ven que acá tenemos corteza, acá tenemos cerebelo, acá tenemos los núcleos reticulares, médula. O sea que en cada segmento medular tenemos esos circuitos medulares, que no participan solamente de la marcha. Programa de deglución, programa de masticación, son también programas motores que son generados automáticamente, donde las neuronas ya están innatamente instaladas. Lo único que hacemos es activarlas voluntariamente. Y después sigue siendo un movimiento automático. O sea que no es solo de la marcha, sino el de un montón de otras funciones. El ejemplo más fácil es el de la marcha. Y entonces acá que tenemos, ¿cómo fluye la información? Acá tenemos la corteza motora, acá tenemos ganglios de la base, tálamo, el circuito córtico, estriado, pálido, tálamo cortical, ¿ven? Donde la información va a ir a dónde? Al cerebro medio y de ahí al tronco. El cerebro intercambia información para corregir el patrón motor y de allí al generador central en la médula, que va a terminar activando los músculos en los patrones flexores y extensores. Fíjense, acá les puse casi cada cosa como para que lo tengan escrito. Fíjense, lo principal es la vía retículo-espinal que activa la alternancia del circuito flexor-extensor de la marcha. Fíjense que seguimos el mismo patrón. Sistema reticular, principalmente, que modula la acción de ¿qué? De los músculos, de los miembros inferiores. Y obviamente que este circuito retículo-espinal, que es está activado antes porque la corteza seleccionó y definió el cuándo y la dirección del objetivo. Los ganglios de la base seleccionaron cuál es el principal programa. Obviamente, al activarse, ejercen el efecto desinhibitorio en el programa, ¿se acuerdan? Inhibición de la inhibición, activan ese programa en la corteza. El cerebelo, que recibe la información tanto proprioceptiva como de todo el resto del sistema, coordina y va adaptando la marcha de acuerdo al entorno, a través de la vía vestíbulo-espinal, y todo eso es modulado, porque acá es una flechita que va para arriba, que es los sistemas propioceptivos espinales, porque van informando a cada instante qué está pasando con cada músculo que está participando de la marcha, y por el rubro espinal, ¿sí? Participan los brazos y el vestíbulo espinal constantemente informando la información a través del cerebelo. O sea que solo para la marcha participa todo. Y para la marcha, ¿por qué nombramos el rubro espinal? Ahora lo vamos a hablar. Bien. Porque esos patrones generadores centrales se han desarrollado evolutivamente
no solo para miembros superiores, sino en coordinación con los miembros, miembros inferiores, sino en coordinación con los miembros superiores. Por eso es importante el rubro. Estoy hablando más rápido de lo que pienso. Es importante la información que viene del rubro espinal para integrarla. Entonces, ¿por qué me olvidé? Bueno, ahí está. Me quedó ahora. Entonces, vamos a definir el movimiento voluntario, ¿sí? Fíjense, aquel dirigido a un objetivo que está completamente bajo control consciente, de manera que puede suprimirse voluntariamente. ¿Sí? Es un movimiento voluntario. Siempre cuando decimos tendiente a efectuar o llegar a un objetivo. Y lo que tenemos que controlar para que se ejecute adecuadamente es el tono muscular, que ya vimos todas las vías que participan, la postura, a través de los reflejos posturales que vimos en la clase pasada, y los movimientos involuntarios. Que hay dos grandes grupos de movimientos involuntarios. Tenemos los movimientos compensatorios y los automáticos. Movimientos compensatorios son reflejos automáticos que se desencadenan conjuntamente con la información motora del objetivo para compensar posibles futuros cambios en la postura. ¿Se entiende? Por eso se dicen ajustes, movimientos involuntarios compensatorios. Fíjense el ejemplo que da. Flexión del miembro inferior antes de empezar una carrera. Empecé una carrera con el miembro extendido. Empecé a correr. Cuando vos empezás a correr, vos involuntariamente, o sea, en el programa correr, vos ya haces esto. ¿Se entiende? Los movimientos anticipatorios. Exactamente, movimientos anticipatorios a la ejecución, que se hacen programas de ajuste, por eso se le ajuste a esa posición corporal que va a favorecer la ejecución del movimiento voluntario. El movimiento voluntario es correr hacia allá. ¿Sí? Largo toda y entonces el programa paralelo de reflejos de ajuste que se desencadena para movimientos compensatorios es el de flexión del miembro inferior para facilitar el inicio de la carrera, por ejemplo. ¿Sí? Ese sería un típico ejemplo. Ahora vamos a ver otros. Movimientos automáticos son los patrones que se inician junto con el movimiento voluntario. El típico ejemplo es el balanceo de los brazos. Es un reflejo compensatorio. Sí. Y que esos circuitos reflejos ya están en el neonato. Son automáticos, son reflejos, que no quiere decir que se puedan perfeccionar. Que ahora vamos a ver el ejemplo. Fíjense acá que tenemos. Nuevamente, vamos agregándole cosas, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Acá todo el sistema visual que colabora a través de la integración parieto-temporo-occipital, el sistema vestibular, que toda la información se integra a S1, va a M1, y que tenemos de M1, fíjense, está azul ahora, que es la córtico-espinal, ¿sí? Pero a su vez, que tenemos acá todos los ajustes posturales, que es la información que necesitamos del vestibular para la relación con el mundo externo, y de la corteza visual, que va por acá arriba, que se integró en M2 y va a M1. Y fíjense que de acá, de M2, parte, ¿ven? Esta información que va a modular principalmente los sistemas reticulares. ¿Para qué? Para precisar el movimiento por un lado y mantener el control postural a través de los movimientos anticipatorios por otro. Justamente por eso se llaman movimientos de ajuste anticipatorio. ¿Por qué anticipatorio? Serían de feed forward. Pero lo que no quiere decir que no tengan retroalimentación. ¿Retroalimentación de quién? De los propios sectores que a través del cerebelo vuelven a informar qué está pasando para ver si se necesita ajustar nuevamente. ¿Se entiende? Se van dando constantemente movimientos anticipatorios, a su vez información por retroalimentación. Entonces, mantienen la postura de referencia o la adaptan al entorno, dependiendo de lo que va pasando con la ejecución del movimiento. Decimos orden central, que quiere decir que parte de M1 o M2, ¿sí? Que asocia a la orden del programa motor seleccionado por M1, seleccionado a través de todo el circuito, que va a M1, y tiene, por eso decimos orden simultáneo, o sea, simultáneamente se desencadenan las dos acciones. ¿Cuáles son los elementos básicos? Reflejos. Se desencadenan reflejos posturales.
tónico cervical, como por ejemplo el reflejo del moro. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? ¿Este qué es? ¿Se acuerdan cuando mueven el bebé? Ese movimiento de los brazos así es un reflejo, ¿sí?, que se da ante el estímulo de ese movimiento, que después ese mismo patrón es el que usamos nosotros cuando estamos por caer. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos por caer? Queremos salir volando, pero ¿qué hacemos? Porque estamos tratando de recuperar la postura que hemos perdido, ¿sí? Entonces siempre todos esos movimientos son, pero fíjense que dice que es posible modificarlos por el aprendizaje. Porque si no, no existiría lo que ahora llaman RPG, que se llenan de plata. ¿Qué es eso? Aprendemos a hacer que esos reflejos posturales sean modulados voluntariamente. ¿Sí? Los que nos ayudan a mantener la postura, a bajar adecuadamente, pero no hacernos con la cintura, tenemos que hacer así. Todo eso, ¿sí?, son adecuaciones, readecuaciones posturales o de malas posturas que tomamos o para hacer algunos cambios. Por eso dice que pueden ser modificados por el aprendizaje. Son reflejos, la estructura ya viene innatamente, pero obviamente a través de influencias superiores que sabemos que le llegan, pueden ser modulados. Y a su vez, ¿quiénes más participan? Los ganglios de la base y el tronco, como centros reguladores de esos ajustes. Por eso decimos que la información sale del control central, ¿sí?, para ejecutar el movimiento, acaba el programa paralelo de ajuste de la postura, pero a su vez ese cambio postural modifica la extensión o la flexión de los músculos, por lo tanto esa información propioceptiva vuelve a esos núcleos, principalmente reticulares, para, si es necesario, generar nuevos reflejos para el próximo movimiento. Por eso decimos que hay movimientos de forma anticipada, que sería esto, y de retroalimentación, que son estos. Los dos conjuntamente generan estos patrones posturales anticipatorios. Hay 20 millones de reflejos posturales anticipatorios. Si quieren, les paso la tesis doctoral para que vean que divina, en castellano, no es necesario. Salvo que vayan a hacer que vayan a ser médicos deportólogos y todo eso, que se van a tener que estudiar esto, pero digamos, el concepto es lo que tiene que quedar importante, ¿sí? Que junto con el programa motor seleccionado, la información que va, principalmente subcortical, para generar estos reflejos compensatorios. Y después dijimos el movimiento automático del balanceo de brazos, ¿sí?, que es el otro, ¿se acuerdan? Que es movimientos automáticos. ¿Y ese cuál es el origen? El patrón de locomoción innato, ¿sí? Fíjense, ahí en esa figurita es lo que les está diciendo, que tenemos el mismo patrón de locomoción que las lampreas, que son los primeros invertebrados. Tiene mandíbula, tiene una lamprera así de viejas. Y tenemos el mismo patrón de locomoción, que es ondulante, ¿sí? O sea, que ni siquiera tenían ni miembro inferior ni miembro posterior. Cuando aparecen cuadrúpedos, nosotros llegamos a la bipedestación. Pero fíjense, ¿qué etapa pasamos? Nuevamente, la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Qué tenemos ahí? ¿Sí? O sea que tenemos un patrón cuadrúpedo de movimiento, ¿sí?, mientras se van terminando de generar la maduración suficiente de todo el sistema. Pasamos a un patrón de locomoción, de bipedestación, medio raro. Se llama marcha de oso. Los osos caminan así, porque son cuadrúpedos que levantan. Los gorilas también, en base. ¿Ya? Pasamos por esa segunda etapa, ¿sí?, donde fíjense que tenemos flexión, ¿sí?, el miembro anterior, miembro superior, miembro superior, ¿sí?, para estabilizar la postura, porque no está totalmente funcionando el sistema. ¿Desde dónde? Desde el control superior. Entonces, tenemos los patrones cuadrúpedos innatos. Pasamos entonces el gateo a la marcha de oso, que obviamente es bípeda, pero todavía no logramos erradicar la flexión del miembro anterior para generar el braceo. Y en la ontogénesis postural llegamos a esta, ¿sí?, donde se va la flexión inicial y los brazos entran a hacer el movimiento de balanceo.
Lo que sí cambia es el patrón cruzado. Fíjense, el patrón de movimiento, todos respondemos el mismo patrón de movimiento de un gato. ¿Ven el gateo? ¿Ven la flecha? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se mueven los miembros? Nosotros cuando nos movemos, no sé si se entiende, hacemos el contrario. Aparece eso, ¿ven? Que justamente es patrón cruzado. Pero eso es porque cuando se acomoda la cadera, bueno, si no quiero que lo está por que no se camina medio por porque la cadera no está acomodada. Todo el acomodar la cadera, adquirimos el patrón de bipedestación cruzado. Bien. Obviamente entonces quedó, el patrón generador está, y entonces cuando se desencadena el patrón de marcha como patrón generador central, ¿qué se desencadena? Automáticamente el patrón de balanceo de los brazos. ¿Se entiende? Es así de sencillo. Le buscaron 20 millones de explicaciones. Algunas explicaciones decían que sí puede ser. Lo importante es que el balanceo de brazos, porque podemos caminar sin balanceo de brazos. Hay personas que no tienen brazos, pueden caminar, podemos caminar con los brazos atados, pero la coordinación y la mantención de la marcha no es la misma que el balanceo de brazos. Y por otro lado decían que aumentaba el gasto energético en un 15-20% sin el balanceo de brazos. Se dan cuenta en los corredores, el balanceo de brazos y el balanceo de brazos maratonistas tienen un gasto energético mucho mayor sin el balanceo de brazos. Obviamente, por eso le pusimos Economía Energética del Andar Humano, es una lectura que hacemos ahora con el diario del lunes. ¿Okay? Lo real es que están porque está en la médula y se activan conjuntamente. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Qué nos falta entonces? Llegamos a la motoneurona alfa con toda esa información. Fíjense, un montón de información de vías descendentes, de interneuronas. ¿Y qué aplicamos ahí? La información, por eso decimos vía final común. Esa información tiene sumación espacial temporal básica, como lo que estudiamos en aquellos trabajos prácticos, que va a terminar activando al músculo esquelético. O sea que todos los movimientos dependen en última instancia de esto, de lo que llamamos motoneurona inferior, vía final común, motoneurona alfa. Para separarla de la motoneurona superior, que eso es todo del resto, la vía lateral inferior. Bien, o sea que nunca se olviden que es esto, la motoneurona alfa como la gamma, que ahí la tienen, fíjense que reciben toda la información, porque si no hablamos de la alfa y parece, uy, la gamma no recibe nada, no, sí, también la recibe, actúan coordinadamente, pero fíjense que es la sumatoria de toda esta información la que va a generar el movimiento del músculo. O sea que vamos a tener las vías laterales, las vías mediales, principalmente las que parten del tronco, los patrones generadores, si hablamos de marcha, y todo en base a ¿qué? A los mismos circuitos reflejos, que nos basamos en los tres principales reflejos. Miotático, ¿sí? El de Golgi, o tendinoso de Golgi, flexor extensor. ¿Sí? Empiecen desde el reflejo y llegan a la corteza, o empiezan en la corteza y terminan en el reflejo, tienen que lograr unir todos los procesos. Y finalmente entonces vamos a tener esta secuencia de activación eléctrica que es justamente primero se activa el área 6, después el área 4, y acá que llegó a la unión neuromuscular, ¿sí? Del, por ejemplo, el bíceps, y acá que vemos la flexión, o sea, la contracción por la contracción del músculo. Obviamente que esta flexión va a depender de ¿qué? De cómo fue esta información. Principalmente lo que se integra en el área 4. M1, justamente, para terminar, ¿qué codifica? Lo que adelante antes, ustedes me preguntaban. La ubicación, la fuerza y la dirección del movimiento. Controla grupos específicos de músculos, músculos, fibras específicas y conjuntos pequeños de fibras. Sí, porque tiene el músculo motor, que representa justamente el conjunto de fibras eferentes que parten de esa capa 5 hacia los músculos, principalmente a través del córtico espinal cruzado. Entonces, por eso, representación del hemicuerpo contralateral, porque hablamos principalmente del cruzado. ¿Qué más tenemos? Codifica la fuerza. Sí, ustedes ya lo saben, lo hablamos un poquito en la clase pasada, a través de 3 procesos. 2 extrínsecos al músculo y 1 intrínseco. Los extrínsecos, ¿cuáles son? El código de frecuencia.
Dependiendo de la frecuencia de descarga de esa vía córtico-espinal, ¿sí? Sobre la motoneurona alfa va a ser la frecuencia de descarga de esa motoneurona alfa sobre el músculo esquelético. Y es lo que ustedes vieron, que puede llegar a la tetanización de la fibra, que es lo que vieron en el trabajo práctico. El aumento de descarga de la motoneurona alfa, pero es porque aumentó principalmente la descarga de la vía córtico-espinal sumada a lo mejor a otra, porque resulta que es la suma. No sé si decimos la vía córtico-espinal, pero sabemos ahora que es la sumatoria de todas las influencias que tiene como vía final común, aumentan la frecuencia de descarga. Eso hace que aumente la frecuencia de descarga de la motoneurona alfa y aumenta que la sumación, ese código de frecuencia, que es lo que va pasando. Ese calcio, ¿se acuerdan? No se va a restablecer y favorece que las miofibrillas se vayan sumando. Por eso el código de frecuencia sobre una sola fibra muscular. Cuando supera el código de frecuencia, es el mismo concepto que lo que vimos, el sistema, ¿se acuerdan? Cuando veíamos el sistema, ¿cuál era el sistema? Que era código de frecuencia y código de población. En el que traducía la intensidad del estímulo para llevar la información a ese uno. Es igual, ¿sí? Una vez que se supera la frecuencia de descarga, ¿qué pasa? El código de tamaño y población. Se reclutan unidades motoras de acuerdo a su tamaño. O sea que vamos a ir, a medida que aumenta la información que llega, se van reclutando las unidades motoras, ¿sí? Y el tercer es intrínseco y que depende de la longitud inicial de ese músculo al momento que se inician las descargas. O sea que esos son los tres factores, dos centrales y uno que es intrínseco del músculo, que codifican la fuerza. Codificación de la dirección. A ver, como para ubicarlo, porque es un lío. Esto es para que sepan que se codifica la dirección en la corteza. Ya me tengo que ir, ¿qué hora es? No, falta. En la corteza. Ustedes imagínense que es casi como si sacaran el vector en un electrocardiograma. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de que puedo tener el vector principal? ¿Se acuerdan del electrocardiograma? Que era en realidad un montón de vectores, representación de un montón de vectores que son las fuerzas, ¿sí?, de despolarización, y que uno a través de la lectura de las ondas podría sumar a una, bajar una y sacar el vector principal, que es hacia dónde se contrae el corazón y da el choque de punta, digámoslo así. Bueno, esto es prácticamente no. Es como si en el cerebro, en la corteza, se hiciera una obtención del vector principal, que es el que va a dirigir la fuerza. A ver si se entiende. Codificado por poblaciones de neuronas. Obviamente que la organización es columnar, ya lo habíamos visto, como en el sensorial, ¿se acuerdan? Si bien son las mismas capas, organización columnar. La misma unidad motora puede estar influenciada por distintas columnas, ¿sí? La misma unidad motora, o sea, motoneurona alfa con músculos. Y obviamente que va a haber alguna que está más estimulada que otras de esas columnas. O sea que nuevamente es el mismo concepto de que donde llega la información es más intenso. Ahora, fíjense que tenemos acá. Acá tenemos la unidad motora. ¿Ven? Acá tenemos una unidad motora y esta es otra unidad motora. Y esta es la columna de la corteza M1 de el dedo pulgar, ¿sí? Pero tenemos que establecer en qué dirección voy a mover el dedo pulgar, ¿sí? Porque va a ser, para saber la dirección voy a tener que mover distintamente los flexores y los extensores y eso, esa dirección se da en la sumatoria total de cuáles van a estar más inhibidos y cuáles van a estar más excitados del conjunto de motoneuronas, de unidades motoras, de todos estos músculos. La que tenga más intensidad es la dirección del movimiento. ¿Se entiende? Es un gran conjunto. Muchas unidades motoras, ¿sí? La sumatoria de las actividades de las poblaciones neuronales activadas, de todas las del dedo, ¿sí?, se traduce en el grado de contracción de cada músculo y genera el vector. Así lo estudiaron. No se imaginen que se genera un vector, sino que la forma de estudiarlo es a través de las fuerzas que se generan en cada músculo, la sumatoria genera un vector. Y justamente, ¿sí?, ¿cómo lo grafican? Igual que graficaríamos, si ustedes pueden repasar cómo obtener el vector en el electrocardiograma, es más o menos lo mismo, ¿sí? O sea que hay muchas posibles direcciones, pero hay una que en la sumatoria de todas las fuerzas
que generan todos los músculos que están involucrados en el movimiento, es la que va a salir con mayor frecuencia de descarga para que se contraiga con más intensidad. Entonces el dedo hace esto. ¿Ah? Pero lo importante es que sepan que localización, intensidad y dirección. Y el último concepto, que es casi un concepto teórico, no quiero entrar muy en detalle. Acá me parece que esto lo va después. Sí, ¿vieron que va después? Esperen, ya mismo lo corrijo. No, tengo que poner animación. Vamos a una entrada. Volvemos. Entonces, lo más importante de todo esto es que una vez que realizamos una conducta voluntaria tendiente a un objetivo, si es exitosa esa conducta, se guarda como plan motor. Dijimos que hay una copia en M2, M1, cerebelo. ¿Sí? Y tiene que estar accesible, o sea, se automatiza, como decían, lo de conducir el auto, la bicicleta, aprender a tocar el piano, la guitarra, eso dice, se automatiza y queda accesible, o sea que le tenemos que poder recuperar rápidamente para ejecutarla. Entonces, justamente, que resulta exitoso y que queda como modelo de actividad de la corteza prefrontal, fíjense, ¿dónde está el link que le informa a la corteza prefrontal que eso es exitoso y entonces tiene que guardar ese programa motor en la corteza motora secundaria? Y una copia en la M1 y una copia en cerebelo. La sustancia en línea paz compacta. ¿Se acuerdan con qué vinculamos la sustancia en línea paz compacta? Con cambios basales, que donde se selecciona lo posible, y a su vez con el acúmbel, que era la intersección entre el sistema límbico y el sistema motor, que participa de forma muy importante en la motivación. Aumento de la liberación de dopamina, está señalándole a todo el sistema que eso tuvo éxito, y entonces ese circuito neuronal, esto casi imagen, dije, ese circuito neuronal tiene mayor probabilidades de quedar, ¿sí?, accesible y automatizado. Obviamente son conductas complejas, se guardan de la misma forma, ¿sí? Conductas complejas, justamente estaba el mismo ejemplo. ¿Y por qué decimos que la corteza prefrontal debe mantenerse activa? Y ahí vamos al concepto de working memory. ¿Ustedes leyeron sobre el working memory? ¿Qué? ¿Qué sería el working? Memoria de trabajo. A ver, ¿qué inventó? ¿Qué diría que es una memoria de trabajo? ¿Ah? Sí, esa, ya lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? Porque tenés que estar, es lo que le da la accesibilidad, que el prefrontal, ¿sí?, esté vinculado a la memoria de trabajo, entonces eso le hace accesible ese programa motor, ¿sí?, a esos circuitos. Y a su vez, obviamente, que necesitas de práctica. Aprender en bicicleta nos caímos 20 millones de veces, ¿sí? Manejar un auto, por suerte a lo mejor no chocaron, pero tienen su proceso de práctica para automatizar el movimiento. Un movimiento no se hace automático porque sí, se hace automático a través de la práctica, que es la que deja a través de esa dopamina que libera fijo ese programa motor, ¿sí? Y acá entonces todo esto, ¿sí?, es lo que pasa en la corteza. No importan las siglas, después se las pongo. O sea, era para decirle, en la corteza, ¿sí?, la información del ambiente nos hace, ¿sí?, responder a la palabra qué y dónde. Pero esa información pasa al hipocampo. O sea, no estamos separados en esa selección del programa motor, como vimos antes, de toda la información, que también está guardada la copia, ¿sí?, del resultado emocional de esa conducta. Fíjense que al córtex prefrontal llega la información tanto de todo este procesamiento cortical como del sistema hipocámpico. Y ahí entonces es donde queda accesible, o sea, hay copia acá, hay copia acá, hay copia acá y hay copia del cerebelo. Eso quiere decir que está accesible, ¿sí? En cada lugar que participó de esa generación de ese nuevo programa motor que tuvo éxito, que genera un circuito para acceder a ese programa motor.
Esto es simplemente para que se den cuenta que hay varias estructuras corticales, el hipocampo, corteza prefrontal y las áreas motoras, todas involucradas en que quede accesible y que se automatice. Nada más de control motor. No sé para qué lo guardo este computador, tiene tantos bichos. Llego y lo formateo, ¿vale? No hay forma.